Adrian Walker solo quería sobrevivir a un día más de rodaje. No quería salvar a una estrella de cine. No quería ser el protagonista de miles de publicaciones virales. Y, desde luego, no quería convertirse en el novio falso de Damian Hale durante un año. Pero algunas mentiras empiezan con una sola fotografía. Y la de Adrian empezó en un set de rodaje. El caos del rodaje estaba pudiendo con Adrian Walker. No había pegado ojo. El día anterior se había publicado el tráiler de una película rodada con su guión, con sus ideas, sus escenas. Contenía una frase demoledora, pronunciada por el protagonista, que Adrian recordaba haber escrito a las 3 de la mañana, sentado en el suelo de su cocina, envuelto en una manta y con una taza de café frío entre las manos. Pero, por supuesto, su nombre no iba a aparecer en los créditos. El crédito sería para el cabrón traicionero que se lo había robado. Corría de un lado a otro por pura fuerza de voluntad. Tenía unas ojeras dignas de un mapache y una velocidad que no sabía de dónde sacaba. Zigzagueaba entre la gente con la hábil eficiencia de un border collie en una competición de agility. Había hecho 3 viajes para traer café. Había avisado verbalmente de los cambios de guión a todos los que no habían revisado los mensajes. Y había discutido con Atrezzo porque, según ellos, nadie les había comunicado que necesitaban varios objetos para la siguiente escena. Nadie. Claro. Como si Adrian no llevara toda la mañana repitiéndolo. Cuando por fin pensó que podía tomarse 5 segundos para respirar, el director revisó la última toma, meneó la cabeza y gritó: «Ayudante. No Adrian. No Walker. Ayudante. A secas». Al parecer, 8 semanas de rodaje no eran suficientes para recordar un nombre tan complicado como Adrian Walker. Se acercó con gesto tenso y escuchó durante 5 minutos cómo el director despotricaba sobre la incompetencia del guionista, lo poco natural que sonaba la conversación y la falta absoluta de gancho. A Adrian no hacía falta que se lo dijeran. Lo había sabido desde la primera escena, pero a nadie le interesaba su opinión. Había que volver a rodar. Adrian maldijo por lo bajo y fue a buscar a la estrella de la película, Damian Hale, el hombre que, aparentemente, no sabía mantener el móvil encendido fuera de escena y parecía saber dónde esconderse. Empezó a preguntar a todo el que veía, siguiendo las pistas como un sabueso, hasta que por fin lo encontró. Damian Hale estaba algo apartado del set, y no estaba solo. Al principio, Adrian puso los ojos en blanco. Genial. Ahora también tenía que interrumpir una sesión de coqueteo. Pero entonces algo llamó su atención y se fijó mejor. La chica era Ruby Vance, una influencer traída como cebo para la generación más joven de espectadores. Tenía un cameo en la película y una cuenta llamada @VanceInStyle, que parecía existir solo para recordarle al mundo lo fabulosa que era su vida. Ruby estaba demasiado cerca de Damian para ser inocuo. Sonreía, sí, pero su mirada no estaba del todo pendiente de él. Se desviaba una y otra vez hacia el mismo lugar, como si estuviera esperando una señal. Adrian siguió la dirección de sus ojos, y entonces lo vio. Un hombre con una cámara. Llevaba una credencial del staff, pero algo no cuadraba. La tarjeta era amarilla. Las del equipo de rodaje eran blancas. A Adrian se le dispararon todas las alarmas. Aquello no era casualidad. Era una escena planificada. Y lo peor era que él podría haberla escrito. Aceleró el paso. Pero llegó tarde. Damian se inclinó hacia Ruby. Desde donde estaba Adrian, parecía que intentaba ayudarla con algo en la cara. Algo inocente. Desde el ángulo del fotógrafo, no. Un flash, una foto. Por un instante, la sonrisa de Ruby se tensó. Sus ojos volvieron a escapar hacia el fotógrafo, o quizá hacia alguien situado un poco más allá. Adrian no tuvo tiempo de averiguarlo. Ruby parecía tener frío,
y el imbécil del actor que estaba intentando rescatar hizo exactamente lo que cualquiera esperaría del galán perfecto en una película romántica. Le puso su chaqueta sobre los hombros, otro flash, 2 fotos. Antes de que pudiera haber una tercera, Adrian llegó hasta ellos y enganchó a Demian por el brazo. «Señor Hale, el director lo necesita. Venga conmigo». Tiró de él con fuerza. No le dio opción a preguntar ni a negarse. Solo lo alejó lo suficiente de Ruby Vance, que seguía clavada en su sitio con una expresión imposible de descifrar. Adrian decidió que era culpa, o decepción porque su teatro hubiese terminado demasiado pronto. En cualquier caso, no tenía tiempo para averiguarlo. Lo sacó de allí antes de que el fotógrafo tuviera otra oportunidad de apretar el obturador. Consciente de que había ojos y oídos por todas partes, lo guió con rapidez hasta un pequeño hueco junto a una caravana de producción, un lugar discreto donde esperaba que nadie los hubiera visto alejarse. «Mira que eres idiota. Has caído de lleno en una trampa tan obvia». «¿Perdón? ¿De qué estás hablando?» Demian se dejó arrastrar, todavía confundido, hasta que pareció unir las piezas. Miró hacia atrás. Ruby seguía allí, abrazada a sí misma para sujetar la chaqueta de Demian sobre sus hombros, mirándolos fijamente. Frunció el ceño. Solo le estaba ayudando con su lentilla, una excusa que nadie le había pedido. «A mí no me tienes que dar explicaciones. Desde donde yo estaba se veía bien lo que estabas haciendo». Adrian le señaló con el dedo. Su frustración con el actor aumentaba por momentos. Desde el punto de vista del fotógrafo, la historia será diferente. ¿Qué fotógrafo? Demian parecía completamente perdido. Tropezó ligeramente y estuvo a punto de tirar al suelo el vaso de café que llevaba entre las manos. Parte del líquido le salpicó. Adrian lo miró, y por un instante se preguntó dónde demonios estaba el famoso galán de compostura gentil y ademanes perfectos. Porque aquel hombre, mirando alrededor con expresión de pánico para buscar dónde limpiarse, no parecía una estrella de cine. Parecía un desastre con una cara demasiado bonita. Con un suspiro hastiado, Adrian sacó un paquete de pañuelos del bolsillo de su chaqueta y se lo ofreció. Demian tardó demasiado en reaccionar, así que Adrian sacó uno él mismo. «Deja, menudo desastre. Te has manchado la camisa». Le limpió la mano y después miró la mancha de café. Era muy evidente. «Dime que no es con la que has estado rodando». «No es con la que he estado rodando». «Maravilloso. Quítatela. A lo mejor aún estamos a tiempo de hacer algo con esa mancha». «¿Aquí?» «No, en Oz. Claro que aquí». Adrian movió un biombo cercano que había servido para un cambio de vestuario rápido y los tapó todo lo que pudo. Se acercó hasta el actor y lo ayudó a desabotonarse la camisa. Sus dedos tenían más experiencia con vestuario que los de Demian, así que se movieron con habilidad y velocidad. Demian, por una vez, obedeció sin decir nada. «Te han hecho 2 fotos, futuro señor escándalo de portada». Demian se giró para que Adrian lo ayudara a quitarse la camisa. Adrian calculó mentalmente. 5 minutos. Con suerte, todavía podía salvar la tela. Salió de detrás del biombo, miró alrededor y encontró algunas camisetas que se habían usado con el vestuario de esa mañana, colgadas en sus respectivas perchas. Agarró una de ellas y regresó junto a Demian. «Póntela y ve a hablar con el director. Después, con tu representante. Yo me encargo de la camisa». Tal y como estaba yendo el día, era posible que tuviera que saltarse otra vez el almuerzo. Cansado, miró la mancha. Se parecía sospechosamente a cómo se sentía en esos momentos. Un borrón en su propia vida, trabajando en un equipo de producción donde nadie era capaz de recordar su nombre. «Gracias, Adrian». El chico giró rápidamente la cabeza y observó cómo Demian Hale se alejaba de allí. Sintió que, por primera vez en 8 semanas, alguien se tomaba por fin la molestia de notar su presencia.
Apretó con fuerza la tela de la camiseta. A la mañana siguiente, Adrian estaba sentado en el despacho de David Palance sin entender por qué le habían hecho venir. Eran las 7 menos cuarto. No se había peinado. No había desayunado. Y llevaba puesta la primera ropa que había encontrado encima de una silla. Prendas demasiado usadas para volver al armario, pero no lo bastante como para ir directas al cubo de la ropa sucia. Hablando de ropa sucia, le tocaba hacer colada. Frente a él, Damian Hale parecía estar viviendo su propia ejecución pública. David Palance, su representante, deslizó un dedo por la pantalla del teléfono y empezó a leer. Damian Hale, demasiado cercano a Ruby Vance durante el rodaje de su nueva película. Deslizó el dedo hasta el siguiente titular. ¿Romance en ciernes en pleno rodaje? Adrian inspiró aire con fuerza y se hundió contra el respaldo de la silla. Miró de reojo a Damian. La estrella de cine parecía a punto de levantarse y salir corriendo. Si aquella era la idea que David Palance tenía de un rapapolvo, estaba haciendo un trabajo excelente. El galán favorito de... ¿Podrías parar? Creo que ya tengo suficiente. David golpeó repetidamente la pantalla del móvil con un dedo. ¿Seguro? Porque tengo al menos otros 20 titulares parecidos. También una colección de publicaciones en redes sociales. Y, si quieres sufrir de verdad, siempre podemos ir a ver los vídeos editados con música de drama coreano de fondo, o los monólogos de 15 minutos de fans enfurecidas. Solo le estaba ayudando con una lentilla. Adrian sintió un poco de pena por él. Solo un poco. Después de todo, aquel no era su asunto. Damian Hale se había metido en ese lío, él solo. Él no tenía nada que ver con todo aquello. Estaba a punto de sacar el móvil para revisar la lista de la compra, cuando se dio cuenta de que David y Damian lo estaban mirando. Debía de haberse perdido parte de la conversación. ¿Qué? ¿Qué sucede? Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Lo acabo de decir. David sonrió, y Adrian contuvo el aliento. Felicidades, acabas de ser ascendido. La expresión de Adrian fue casi idéntica a la de Damian. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo, y David no parecía tener prisa por explicarlo. Se puso de pie y volvió a deslizar el dedo por la pantalla del móvil. David. Damian hizo el amago de detenerlo, pero era inútil. Si algo había aprendido Adrian en la hora que llevaba allí, era que, una vez David Palance tomaba carrerilla, no había forma humana de frenarlo. Ajá. Triunfante, David dejó el teléfono sobre la superficie de roble del escritorio y lo empujó hacia ellos. Damian está siendo ahora mismo el peor dolor de cabeza imaginable para un relaciones públicas. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Adrian empezaba a desconfiar porque aquello olía a encerrona. Olía a que el problema de Damian Hale estaba a punto de convertirse también en su problema. Todo. Debiste pensarlo mejor antes de comenzar a desabotonarle la camisa en público. ¿Perdón? David giró el móvil hacia ellos, y entonces Adrian lo vio. No solo estaban las fotos con Ruby. Las dos primeras imágenes eran nítidas, hechas por una mano profesional, calculadas, tomadas desde el ángulo perfecto para fabricar un romance donde no había nada. Después comenzaba un vídeo. La imagen temblaba ligeramente y llevaba en una esquina la marca del contenido promocional del rodaje. Algún cámara del set había estado grabando material de detrás de las cámaras y, sin saberlo, había captado el desastre completo. Primero, Adrian llegando para llevarse a Damian a rastras. Después, los dos hablando sin que pudiera escucharse una sola palabra. Desapareciendo tras la caravana de producción. Y finalmente, fragmentos demasiado claros. Adrian limpiándole la mano de café, cerrando el biombo, sus dedos sobre los botones de la camisa antes de ocultarse por completo. No hacía falta ver más. Internet ya había rellenado el resto,
y creado una historia irresistible para la hoguera de los cotilleos sobre estrellas. El vídeo estaba en todas partes. Adrian se hundió aún más en su asiento. Siempre había querido abrirse camino en el cine, pero no había esperado que su puerta de entrada al estrellato fuera a convertirse en el protagonista accidental de un drama en prime time. Entonces, vio la mueca de diablo taimado de David y un desagradable estremecimiento le recorrió la espalda. «Esto de aquí no nos conviene en absoluto», señaló la fotografía de Demian con Ruby. Después deslizó el dedo hasta el vídeo de Adrian. Su sonrisa se ensanchó. «Pero esto es oro narrativo». ¿Cómo? Adrian empezó a comprender que David estaba a punto de soltar una bomba sobre ellos. Miró a Demian, esperando que hiciera algo, lo que fuera. Pero el actor solo suspiró, bajó la cabeza y se pinzó el puente de la nariz con 2 dedos. Mala señal. Muy mala señal. «Escuchad esto». David volvió a mirar el móvil y leyó en voz alta. «Parece una escena salida de un drama BL. Ya los shipeo. ¿Alguien sabe quién es el chico?» David, no. «No sé quién es, pero Demian Hale nunca ha mirado así a nadie en una alfombra roja». Adrian abrió la boca. La cerró. Miró a Demian. Parecía querer desaparecer dentro de su propia silla. David, en cambio, se mostraba cada vez más encantado consigo mismo. Siguió leyendo unos segundos más hasta que finalmente bloqueó la pantalla y dejó el móvil sobre el escritorio. Luego sonrió, primero a Demian, después a Adrian, y pronunció la sentencia final. «Cambiaremos la narrativa». David se sentó sobre el borde de su escritorio, como si estuviera a punto de presentar la idea más brillante de su carrera. El novio que llega a salvar a su chico de una situación desafortunada que ha terminado en un malentendido. Adrian sintió que su cerebro se detenía. Demian se cubrió el rostro con ambas manos. «¿Soy o no soy un maldito genio?» «No». Lo dijeron casi al mismo tiempo. Adrian, con indignación. Demian, con una súplica cansada. David no mostró misericordia alguna por ellos. «Tengo una oferta que no podrás rechazar». Sonrió como si acabara de venderle el alma al algoritmo, en lo que parecía considerar el mejor acuerdo de su vida. Luego se inclinó hacia ellos, con ademán de estar a punto de revelar un secreto muy bien guardado. «Durante un año, tú, Adrian Walker», señaló a Adrian. Después giró el dedo hacia Demian. «Vas a ser el novio de Demian Hale». Adrian se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Demian cerró los suyos con exasperación. Y, por primera vez desde que se habían conocido, estuvieron completamente de acuerdo. «Ni hablar», dijeron los dos. Continuará.